Bienvenidos una vez más a su programa Donde Dios Llora. Un programa donde conocemos las realidades de la iglesia que sufre y pasa necesidad alrededor del mundo. El Estado plurinacional de Bolivia es una nación sudamericana con una geografía de grandes contrastes. De las cimas de los Andes en el oeste, al altiplano andino, a las riberas del río Amazonas. Esto lo hace una de las naciones con mayor biodiversidad en el mundo. Un país de inmensa riqueza mineral que sin embargo está en el segundo lugar de los países más pobres de América Latina. En Bolivia, el 78% de la población se autodenomina católica, muchos de ellos parte de los grupos indígenas autóctonos. Para conocer más sobre la labor misionera de la Iglesia en Bolivia, tenemos hoy la visita del Padre Fernando López Fernández, misionero de la Sagrada Familia. Padre, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, encantado. Padre, pues mi primera pregunta es, ¿qué es lo que lo motivó a usted a optar, cuando siente ese llamado a la vocación sacerdotal, por qué optó por una congregación de carácter misionero? Mi hermano mayor está ahora precisamente en la misión de Bolivia, la que voy a visitar con frecuencia. Naturalmente él me influyó mucho y siempre tuve una gran alegría de encontrarme con personas que habían estado haciendo experiencias misioneras. Entonces esta congregación, que realizaba también experiencias misioneras, que tiene un gran proyecto internacional en muchos países, pues me sentí muy atraído por ella. Ahora, ¿cuál es el carisma que tiene en particular esta congregación? Sí, podríamos decir que dos, que viene marcado por el nombre de la congregación. La misión, misioneros, y además la familia. Queremos que la familia, trabajar con las familias para que sean ámbito donde la misión, la fe sea realmente misionera, ¿no? Como dice el Papa actual, que sean familias en salida, ¿no? Familias misioneras con las que trabajamos y las que pretendemos que también en los ambientes donde se muevan, sean también ellas misioneras. Bueno, padre, y ahora cuéntenos cómo es que fue a dar usted al territorio de Bolivia. La idea surge porque en nuestra congregación en América Latina, a raíz de un capítulo general, ellos, los de América Latina, toman la decisión de formar una misión internacional con miembros de las distintas naciones de la América Latina donde está presente la congregación. Brasil, que hay 3 provincias, Chile, Argentina. A raíz del documento de Aparecida, que habla de que la Iglesia tiene que dar siempre, incluso desde su pobreza, pues a pesar de los pocos miembros que había en las provincias de nuestra congregación, decidieron formar una comunidad internacional con una misión que reflejara 2 aspectos, ¿no? El aspecto misionero y el aspecto de poder convivir personas de distintas culturas para mostrar que es posible vivir la fe en comunión y de manera intercultural. España se unió un poquito después, ¿no? Porque vimos que esa iniciativa era muy buena, y entonces fue cuando fue una persona, que en este caso es incluso mi hermano de sangre, que también es de la congregación, que está participando en esa misión en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Es muy interesante esto que menciona, padre, del el carácter internacional, porque no es nada más un experimento social, sino necesariamente tiene el amplio sentido católico, es decir, de universal. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué quieren enfatizar esa parte? Es una dimensión que nuestro padre fundador fundó la congregación a finales del siglo XIX, 1895, y él desde un primer momento creó una comunidad en la que estaban presentes personas de distintas naciones. Había franceses, había holandeses y había alemanes, que fue el primer núcleo de nuestra congregación. Él hablaba de que teníamos que formar una familia y con un ámbito siempre misionero. Él fundó la congregación para
recogiendo una petición del Papa León XIII de misionar a los lugares donde más necesidad hay, ¿no? Entonces la congregación se quería fundar con ese ámbito de familia para ir a las misiones donde más necesario fuera llevar, ¿no?, el mensaje del Evangelio. Padre, ¿y cuál fue la impresión que tuvo usted cuando llegó por primera vez a Bolivia? Porque he estado en varias ocasiones, pero esa primera impresión, ¿cómo fue? He estado 7 veces. La primera impresión fue muy impactante. ¿Por qué? Pues porque yo no había estado nunca en un lugar de misión y vi realmente, la primera vez que estuve fue en el año 1997. Y la realidad donde estaba nuestra misión, que es en los barrios periféricos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en todo lo que es la periferia, había muchas pobrezas. Quiero decir, una pobreza material impactante, ¿no? La forma de vivir en muchos lugares me dejó muy impactado, pero también muchas pobrezas humanas, ¿no?, de relación humana, de falta de educación, en las familias con muchos problemas, sobre todo provocado por una realidad que está muy asumida culturalmente, pero que es yo creo que muy mala en Bolivia, que es el tema del alcoholismo, que genera mucha violencia en las familias. Y la verdad es que volví muy impactado. Naturalmente y desgraciadamente, cuando vuelves y ya conoces la realidad, parece como que ya no te sorprende tanto, ¿no? Claro, uno lo normaliza. Lo normaliza en cierta medida, ¿no? También es verdad, y hay que reconocerlo, que yo en los 7 años, de las 7 veces, que he estado, en la última vez que ha sido el año pasado, la última vez que he estado, he descubierto una mejora en el ámbito social, o sea, una mejora en las condiciones, pues de vida, poquito, ¿no?, pero una mejora. Por ejemplo, yo la primera vez que fui no había calles asfaltadas, ninguna calle asfaltada en el lugar donde está nuestra misión. Ahora ya hay. No hay alcantarillado. Ahora se está empezando un poco a hacer alcantarillado, ¿no? Digo, cosas pequeñas, pero que ayudan a que la gente va un poco promocionando, ¿no? Padre, hemos preparado un pequeño video que queremos compartir con nuestra audiencia, precisamente acerca de las realidades de Bolivia. Uh-huh. Amigos, aquí tenemos este reportaje sobre Bolivia. El Estado Plurinacional de Bolivia está situado en el centro de América del Sur. Con sus 9 millones de habitantes, es un país caracterizado principalmente por los grandes contrastes, tanto por la diversidad de sus paisajes como por el rostro multicultural de su población. Como muestra de ello y de su rica historia, cuenta con una extensa lista de lugares declarados como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad de Potosí, la ciudad histórica de Sucre, las misiones jesuíticas de Chiquitos y el Tiwanaku, centro espiritual y político de una de las antiquísimas culturas aborígenes de la región. Pueblos de tradición aymara, chiquitana y quechua habitaban el territorio bajo el dominio del Imperio Inca, cuando fue colonizado a principios del siglo XVI. La población fue reducida a la esclavitud y sirvió como mano de obra para extraer plata de las productivas minas de Potosí, uno de los centros más prósperos y más poblados del Imperio Español. El país ganó su independencia en 1825 y recibió el nombre de Simón Bolívar, el famoso libertador. Durante su primer siglo de existencia, Bolivia perdió grandes porciones de territorio en guerras con países limítrofes, mientras que los gobiernos se sucedieron rápidamente, caracterizándose por la inestabilidad política, revoluciones, golpes de Estado y guerras civiles. La Revolución Nacional de 1953 inició un proceso de modernización que cambió el rumbo del país. Esta época de crecimiento fue detenida por la caída de la cotización mundial de los minerales extraídos en la región.
Se dieron entonces una serie de golpes de Estado que encumbraron a diferentes líderes militares. Bolivia inició una nueva etapa en el año 1982 con el retorno de la democracia. Sin embargo, para enderezar el rumbo de la economía y reducir la inflación, los gobiernos siguientes aplicaron continuas medidas de austeridad y flexibilización laboral, lo que generó una recurrente agitación social. En el año 2006 subió al poder el primer presidente indígena del país, el carismático Evo Morales, y con él la política del país se caracterizó por una línea de izquierda, con la puesta en marcha de políticas nacionalistas e indigenistas. La nacionalización de recursos naturales, base de la economía en el país, permitió un importante aumento en la recaudación, lo que llevó a Bolivia a ser una de las economías que más ha crecido en los últimos tiempos en la región. Sin embargo, con los conflictos surgidos en 2019, que llevaron a la renuncia del presidente Evo Morales, quedó en evidencia que el país aún debe enfrentar grandes retos relacionados con la desintegración social, la pobreza, la violencia y el narcotráfico. Tras la última reforma de su constitución, Bolivia pasó a ser un estado aconfesional o laico. Sin embargo, la población es profundamente religiosa y tiene sus principios religiosos, sus costumbres y tradiciones arraigadas en un verdadero catolicismo. Otros cambios recientes en la legislación expresan un rechazo hacia el mundo occidental. Esta confrontación tiene sus raíces en la historia por el hecho de la colonia y, por tanto, está relacionada a la Iglesia, a su manera de ver, símbolo todavía existente de la colonia. Esta política llamada de descolonización ha abierto importantes grietas en el vínculo entre el Estado y la Iglesia. Subas en los impuestos, eliminación de la religión católica dentro de la escuela, la imposibilidad de formar profesores de religión y una sanción que equipara el reclutamiento de gente para conflictos armados con el apostolado religioso dificulta en gran manera la tarea evangelizadora. Otra de las principales necesidades de la Iglesia en Bolivia está marcada por las escasas vocaciones locales que llevan a optar efectivamente por la vida consagrada. A pesar de que Bolivia tiene un grupo bastante numeroso de sacerdotes, no alcanza para atender a la población y sigue dependiendo de ayuda de otras iglesias hermanas. No tengan miedo a ayudarse entre ustedes. Luchen por salir adelante, dijo el Papa Francisco en su visita a Bolivia en 2015. El diálogo y el consenso son las herramientas que el pontífice propone para trabajar juntos, pero no siempre es fácil transitar ese camino. Lamentablemente hay muchos conflictos en nuestro país, muchas confrontaciones. En Bolivia prácticamente muchas veces no existe diálogo. Creo que el Señor nos dice que no ese es el camino. Nos pide que dejemos rancores que están presentes por la historia o actuales, que dejemos también esa mentalidad de confrontarnos y de que gane el más fuerte, y que busquemos juntos, con un diálogo abierto, sincero, el bien para todos y no solo para algunos y no solo los que pueden más. Hoy tenemos en nuestro programa la visita del padre Fernando López Fernández. Él pertenece a la Congregación de Misioneros de la Sagrada Familia, quienes precisamente tienen una misión en Bolivia. Padre, ahora vámonos a algo más personal. ¿Alguna anécdota, algún encuentro que a usted lo haya tocado particularmente en sus visitas a Bolivia? Bueno, quizá muchos. Me viene ahora a la mente el último año que estuve, que fue el año pasado, cuando con mi hermano fui a lo que ahí llaman un velorio, ¿no? Un velorio es cuando una persona ha fallecido. Se va normalmente a la casa donde está la persona que ha fallecido, un lugar tremendamente pobre, donde en una
pequeña sala estaba puesto el féretro de la persona que había fallecido, y al lado, aparte de una fotografía del que había fallecido, pequeños cuencos con comida, que es la costumbre que tienen allí en muchos lugares, de la comida que le gustaba a esa persona, ¿no? Me llamó la atención una cosa muy significativa. Mi hermano se puso a hacer naturalmente el responso. Había bastante gente, y gente joven. Mi hermano se puso a cantar canciones religiosas. Yo pensé, digo, aquí no va a cantar nadie. Al contrario, la gente participaba mucho, incluso la gente joven rezaba con bastante fervor, ¿no? Una cosa que me sorprendió mucho, chocando con lo que ocurre aquí en nuestra realidad, las realidades de aquí de Europa, ¿no? Entonces una cosa me llamó la atención, porque sí que es verdad que yo percibo que en la realidad boliviana hay una religiosidad muy palpable todavía, una religiosidad muy significativa. Ahora, dentro de toda esa realidad, padre, ¿cuáles son los principales retos que tiene la Iglesia? Pues yo creo que uno de los retos que tiene es la formación, digamos, la formación de la fe, porque es verdad que hay una forma de religiosidad muy de ambiente popular, ¿no? Una religiosidad popular, que es un aspecto muy bueno, pero que necesita una formación mucho más significativa, ¿no? Eso yo creo que es un primer reto. Un segundo reto creo que son los movimientos evangelistas. Están muy presentes en todas las realidades de los barrios, ¿no? Entonces ahí hay una tarea importante de formar bien a la gente para que tenga una fe realmente sólida, ¿no? Porque hay una especie de incoherencia en la que mucha gente se pasa a una iglesia evangelista, igual está como un mes, 2 meses, años, y luego se vuelve otra vez a la católica. O sea que como que no hay una asunción personal de lo que es la fe católica, y eso yo creo que es otro reto importante, ¿no? Y el tercer reto, que no sé si vamos a hablar luego después de él, es también la importancia de vocaciones nativas. Precisamente para alcanzar esa formación, pues se necesita personal, ¿no? Y lo ideal, evidentemente, serían más misioneros, lo cual no es posible. Entonces, ustedes dependen significativamente de la labor de los laicos, ¿no es así? Sí. ¿Nos puede comentar un poco acerca de este trabajo? Sí, hay una labor muy significativa en nuestra parroquia, clarísimamente, y en general lo que yo conozco de la iglesia de Santa Cruz, muy significativa. Un trabajo con los laicos que se realiza con mucho interés, y además, en general, con bastante participación de los laicos. El problema es crear unos líderes que tengan continuidad para que esos líderes, que hay líderes que llaman allí, ¿no?, puedan ellos ser animadores, ¿no? En concreto, en nuestra misión hay un barrio que se llama Palmira 7, donde hay una familia que es realmente la que hace la animación de la fe de ese barrio. O sea, quiero decir que eso es muy significativo y muy importante. Toda la vida pastoral, por decirlo así, depende de la labor de... Sí. De hecho, en nuestra parroquia, que es una parroquia que tiene encomendados entre 40 a 50 barrios, solamente hay 2 sacerdotes, y entonces la labor de los laicos tiene que ser significativa. Padre, en algunas ocasiones cuando aparece el tema de Bolivia en las noticias, es común encontrar algunas declaraciones controversiales entre el gobierno y la Iglesia. En su opinión, ¿cuál es la relación que existe hoy en día entre la Iglesia Católica y el gobierno de Bolivia? Bueno, mi opinión es no tengo muchos criterios, ¿no?, porque no conozco muy a fondo lo que es la realidad, solamente un poco la impresión que yo he sacado cuando he ido allí y algunas cosas que he ido a comentar, ¿no? Primero, la Iglesia en Bolivia tiene mucho prestigio entre la gente, es decir, es una de las instituciones más valoradas, entre otras cosas porque tiene una tremenda labor social, entonces es muy querida por la gente. El anterior cardenal, Monseñor Terrazas, las declaraciones que él hacía tenían un impacto muy grande. Entonces, por un lado eso, ¿no? Es verdad que el gobierno
tiene como una especie de, a veces, ¿no?, de ir contra la Iglesia, pero la Iglesia tiene unos pronunciamientos muy significativos y a veces, a mí me gusta decir que impensables aquí en España, ¿no?, por la claridad, la contundencia y la defensa de las realidades sociales o de los pobres que realiza allí, ¿no? Ahora, el gobierno hace tiempo que lleva promoviendo de una manera muy significativa todo lo que es el traer de nuevo tradiciones prehispánicas, Sí. tanto religiosas como folclóricas, culturales. Sí. ¿Ha generado esto en particular un sincretismo entre estas creencias prehispánicas y el cristianismo? Bolivia es una nación muy plural y muy diversa, porque tiene todo lo que es el llamado Occidente, que es toda la zona indígena, ¿no?, que es la zona del altiplano, toda esa zona, ¿no?, y tiene la zona, digamos, oriental, que es la zona de Santa Cruz, donde la presencia indígena es mucho menor, ¿eh? Bien es verdad que hay mucha inmigración, por ejemplo, en la parroquia donde nosotros estamos hay mucha inmigración de gente del altiplano que viene a situarse ahí, ¿no? Mi opinión personal es que la Iglesia lo que intenta hacer es una enculturación positiva, tomando aquello de las culturas indígenas que pueden ayudar a vivir la fe a esas personas que tienen una cultura indígena, pero que la fe católica les puede hacer una aportación muy positiva, ¿no? Eso yo es la idea que he visto, que he palpado, ya digo, en el ámbito concreto en el que me he movido. Y yo creo que precisamente una buena formación se vuelve imprescindible para evitar esto y que la enculturación funcione. Sí, porque es verdad que hay mucha vivencia de religiosidad popular, ¿no? Yo creo que ese es un reto importante, que a partir de ahí tiene que haber una formación adecuada para que se viva de manera profunda lo que es la realidad y la fe católica, ¿no? Mencionaba usted la labor social de la Iglesia. ¿Cómo encuentra la Iglesia en Bolivia un balance entre eso, su labor social, justicia social, y verdaderamente llevar el Evangelio a las personas? Yo lo que conozco es que está muy relacionado, muy relacionado. Es decir, no hay labor social sin que esté presente también, digamos, el aspecto, podríamos decir, celebrativo o formativo de la fe. Voy a contar una anécdota. Cerca de nuestra misión está un proyecto de un famoso obispo que fue obispo de mi diócesis a la que soy de origen, que es el obispo de Palencia, el ex obispo de Palencia, Monseñor Castellanos, muy conocido en Bolivia. Dejó el episcopado porque quería ir a la misión, se estableció en una zona muy pobre de Santa Cruz de la Sierra, y él cuenta que cuando fue allí les dijo a la gente que estaba allí: ¿qué necesidad más importante social ven como que es más importante hacer? Y le dijeron: lo primero, una iglesia. Porque saben en esa realidad que donde hay una iglesia, alrededor surge toda una labor social y de ayuda, ¿no? O sea, que quiero decir que está muy relacionado. Padre, por último, es evidente la riqueza de recursos naturales, particularmente en minería, de toda la región de Bolivia, de todo el país. Uno se imaginaría que eso pues, debería repartirse y debería generar una sociedad más próspera. Sin embargo, no es esta la realidad. ¿Por qué? Bueno, yo no sé si me siento capacitado, ¿no?, para responder a eso. No tengo mucho conocimiento de causa. Yo diría varias cosas. Primero, por lo que a mí me han dicho de allí, la corrupción está muy generalizada. Yo creo que es un factor que es realmente lo que hace que no haya un desarrollo mayor, ¿no? Luego yo creo que también está un poco la idiosincrasia del pueblo boliviano, ¿no? Que no es muy dado, pienso yo, ¿no?, a tener mucha iniciativa, ¿no?, para desarrollar, ¿no?, yo qué sé, proyectos, ¿no? Tiene una riqueza, bueno, simplemente en nuestra misión tienen huertas, ¿no?
donde cultivan y donde tienen una cantidad de frutos y de frutas impresionante, ¿no? Pero la gente no está muy familiarizada con ese tipo de cosas, ¿no? Que podría ayudar a un desarrollo mucho mayor. A desarrollar mejores economías Mejores domésticas. economías domésticas, por ejemplo, sí, sí. Y también existe el factor de las transnacionales, que tristemente abusan yo de creo toda que la sí, explotación. yo creo que sí. Es una realidad que muchas veces los grandes recursos muchas veces no generan esa ayuda que podría quedarse, ¿no?, en Bolivia para ese futuro desarrollo, que por otro lado muchas veces no se gestiona bien para que ese desarrollo se haga, ¿no? En Bolivia, yo lo que he visto en Santa Cruz es que hay una gran diferencia entre unas clases muy desarrolladas, con mucho poder adquisitivo, digamos, y unas clases muy bajas. No hay una clase media que ayude digamos, a promocionar el país. Y finalmente, en su opinión, padre, como un misionero que ha estado en esta región, ¿qué cree usted que podría hacer la Iglesia Universal por la Iglesia de Bolivia? Pues no sé, yo creo que pues ayudar, apoyar, ¿no?, con personal, ¿no?, y bueno, pues también con una serie de recursos, que es un poco lo que también nosotros intentamos desde aquí, ¿no? Intentar ayudar con recursos, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos mucha gente que está colaborando, ¿no?, para los proyectos que se realizan allí en nuestra misión. Y también yo creo que es muy importante la colaboración personal, es decir, ir a la misión, que es una cosa que también estamos promocionando entre los jóvenes, entre los adultos. De hecho, pues prácticamente todos los años de nuestras comunidades va algún joven a colaborar, ¿no?, en la misión, ¿no? Nuestro sueño sería que hubiera algún misionero laico que estuviera más comprometido durante más tiempo. Estuvo una persona, una chica en concreto, que estuvo 8 meses colaborando en una guardería, que es un proyecto social que tenemos ahí en la parroquia, estuvo 8 meses. También una familia entera estuvo en una ocasión 1 mes colaborando. Es decir, ayudar a que ese espíritu misionero pues se haga efectivo, que puede ser una ayuda también para esa iglesia boliviana. Padre, pues le agradecemos mucho su visita el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, encantado de estar. Y gracias a ustedes también, amigos, por haber estado en un programa más de Donde Dios Llora. Si quieren conocer más acerca de la realidad de la iglesia en Bolivia, los invitamos a contactar la información al final de este programa. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.